Nadie podría haber imaginado que el hombre que sostenía la mano de Valeria durante las contracciones más dolorosas de su vida era el mismo que había amado a su madre en silencio durante décadas. El mismo hombre que la había visto crecer, que había pagado sus colegiaturas, que había estado en cada graduación con una sonrisa orgullosa. El mismo hombre con quien ahora esperaba un hijo. Mientras las enfermeras corrían por el pasillo y el monitor cardíaco aceleraba su ritmo frenético, Valeria apretó los dedos de Rodrigo con una fuerza que no sabía que poseía. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo el peso de su historia imposible, de su amor prohibido, de su familia construida sobre cenizas y secretos, amenazaba con... Valeria Montes de Oca creció en un departamento de 2 recámaras en la colonia Roma, donde el sol entraba tibio por las ventanas polvorientas cada mañana y el olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma floral del perfume de su madre. Para ella, el mundo siempre había sido pequeño pero completo. Mamá, ella y ocasionalmente tío Rodrigo, ese señor elegante de traje impecable que aparecía los domingos con pan dulce de la panadería El Globo y una sonrisa que hacía brillar los ojos cansados de su madre. Rodrigo Santibáñez no era realmente su tío. No compartían sangre, no había lazos familiares que explicaran su presencia constante. Era simplemente el mejor amigo de Claudia, su mamá, desde aquellos días universitarios que su madre recordaba con nostalgia cuando el tequila aflojaba su lengua durante las fiestas decembrinas. Valeria nunca cuestionó su presencia. Para una niña de 8, 9, 10 años, tío Rodrigo era tan permanente como los volcanes que custodiaban la ciudad, tan confiable como las campanadas de la catedral marcando las horas. Lo que Valeria no sabía, lo que no podía saber mientras jugaba con sus muñecas en la alfombra desgastada de la sala, era que cada vez que Rodrigo miraba a Claudia, su corazón se comprimía con un anhelo que nunca se atrevió a nombrar. Cada domingo era una dulce tortura. Cada sonrisa de Claudia era un regalo que guardaba celosamente en su memoria, como quien colecciona estampas sagradas. Rodrigo Santibáñez había construido un imperio desde cero. Sus desarrollos inmobiliarios dominaban el horizonte de la Ciudad de México. Tenía propiedades en Polanco, proyectos en Santa Fe, terrenos en la Riviera Maya. A sus 50 años, cuando Valeria tenía apenas 12, era uno de los empresarios más respetados del país. Pero todo ese éxito, todo ese poder, toda esa riqueza, se volvían insignificantes cada vez que Claudia sonreía. Él nunca se lo dijo. Nunca cruzó esa línea invisible que separaba la amistad del deseo. Claudia estaba casada cuando se conocieron, luego divorciada pero enfocada en Valeria, siempre con alguna razón que Rodrigo aceptaba en silencio. Él fechaba mujeres ocasionalmente, relaciones superficiales que terminaban cuando ellas inevitablemente se daban cuenta de que su corazón estaba hipotecado a un fantasma, a una posibilidad que nunca florecería. El cáncer llegó como llegan todas las tragedias, sin avisar, sin pedir permiso, sin importarle los sueños o los amores no correspondidos. Valeria tenía 12 años cuando su madre empezó con los tratamientos. Rodrigo estuvo ahí en cada sesión de quimioterapia, en cada resultado de laboratorio, en cada noche de hospital, cuando Valeria dormía acurrucada en una silla incómoda, y Claudia vomitaba los últimos vestigios de su esperanza. «Cuídala, Rodrigo», susurró Claudia una madrugada de noviembre, cuando las luces del hospital parpadeaban como velas a punto de extinguirse y la muerte ya había reservado su lugar en aquella habitación. «Prométeme que cuidarás de mi niña». Rodrigo sostuvo la mano frágil de Claudia, esa mano que había deseado sostener de otra manera durante tantos años, y las lágrimas finalmente quebraron la compostura que había mantenido durante décadas. «Te lo juro por lo que más amo en este mundo», respondió, y ambos sabían que lo que más amaba en el mundo era ella, había sido siempre ella. «Lo sé», sonrió Claudia débilmente. «Siempre lo supe, Rodrigo, y me da paz saber que estarás ahí para ella». Claudia Montes de Oca murió 3 días después, un jueves gris de noviembre, mientras las campanas de la iglesia cercana tocaban para una boda. Valeria lloró hasta quedarse sin lágrimas, sin voz, sin fuerzas.
Rodrigo la abrazó en el funeral, y cuando el pequeño cuerpo de la niña temblaba contra su pecho, hizo una promesa silenciosa. Sería el padre que Valeria nunca tuvo, la protegería, le daría todo lo que Claudia habría querido para ella, y cumplió. Durante los siguientes 9 años, Rodrigo Santibáñez se convirtió en el ancla de la vida de Valeria. Pagó su colegiatura en el Instituto Tepeyac, una de las mejores preparatorias privadas de la ciudad. Estuvo presente en cada festival escolar, sentado entre padres treintañeros mientras él ya bordeaba los 60. Aplaudió cuando Valeria ganó el concurso de oratoria en segundo de secundaria. La consoló cuando su primer novio, un chavo mamón llamado Sebastián, la dejó por mensaje de WhatsApp. Le enseñó a manejar en su Mercedes, aguantando pacientemente mientras ella confundía el acelerador con el freno en el estacionamiento vacío de Plaza Carso. Valeria creció alta y delgada como su madre, con los mismos ojos color miel y el mismo cabello castaño que caía en ondas naturales sobre sus hombros. A los 18 años, cuando entró a estudiar diseño gráfico en la Ibero, ya no era la niña asustada del funeral. Era una mujer joven, brillante, con sueños de abrir su propio estudio creativo algún día. Rodrigo la veía crecer con orgullo y con algo más que no se permitía nombrar, algo que enterraba cada vez que surgía, como quien sepulta cadáveres en el jardín de su conciencia. La vida de Valeria no era perfecta, pero era estable. Vivía en el mismo departamento de la Roma, ahora renovado gracias a Rodrigo, quien casualmente había mandado remodelar la cocina, cambiar los pisos, actualizar el baño. Los domingos seguían siendo sagrados. Rodrigo aparecía con pan dulce y café. Se sentaban en la pequeña terraza que daba a la calle y conversaban durante horas sobre todo y nada. ¿Ya viste que inauguraron una cafetería nueva en la Condesa?, comentaba Valeria mordiendo una concha de chocolate. Deberíamos ir, tío. Dicen que tienen el mejor chai latte de la ciudad. Seguro es pura faramalla, respondía Rodrigo con esa sonrisa torcida que ella conocía tan bien. Pero si tú quieres ir, vamos. ¿Sigues siendo el mismo cascarrabias de siempre?, se reía Valeria aventándole una migaja. Alguien tiene que mantenerte con los pies en la tierra, escuincla. Eran cómodos juntos, familiares, seguros. Valeria nunca se preguntó por qué Rodrigo nunca se casó, por qué nunca le presentó alguna novia, por qué su enorme casa de Bosques de las Lomas siempre estaba vacía, excepto cuando ella lo visitaba. Simplemente asumió que era un hombre casado con su trabajo, un workaholic que había sacrificado su vida personal por el éxito profesional. Lo que no veía era cómo se tensaba la mandíbula de Rodrigo cada vez que ella mencionaba algún chavo que le gustaba, cómo sus manos apretaban el volante cuando la dejaba en casa después de alguna fiesta, cómo se quedaba despierto hasta tarde, atormentado por pensamientos que nunca debería tener sobre la hija de la mujer que amó. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal. Esto apenas comienza, y les prometo que no van a querer perderse lo que viene. Los 20 años de Valeria llegaron con una fiesta modesta en el departamento de la Roma. Sus amigas de la universidad trajeron pastel, mezcal artesanal de Oaxaca y una bocina Bluetooth que retumbó reggaetón hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Rodrigo apareció brevemente, entregó su regalo, unos AirPods Pro que Valeria había estado deseando durante meses, y se retiró discretamente antes de que la fiesta se pusiera intensa. «Tu tío es re buena onda», comentó Mariana, su mejor amiga, viendo cómo Rodrigo se despedía desde la puerta. «Y no mames, está súper guapo para su edad. ¿Qué tiene, como 50? 58, corrigió Valeria automáticamente. Luego se detuvo procesando el comentario de Mariana. «Y qué asco, Mari. Es prácticamente mi papá. Yo solo digo que para ser un señor casi de 60 se mantiene muy bien. ¿Hace ejercicio? No sé, supongo. ¿Por qué chingados me estás preguntando esto?» Mariana se encogió de hombros, sirviendo más mezcal en los caballitos. «Pura curiosidad, relájate». Pero el comentario se quedó flotando en la mente de Valeria esa noche, mientras yacía en su cama escuchando el tráfico de la calle abajo. Pensó en Rodrigo. Realmente pensó en él. Quizás por primera vez no como tío Rodrigo, sino simplemente como Rodrigo. Un hombre alto, de espaldas anchas,
que llenaban perfectamente sus trajes italianos, cabello gris plata que le daba un aire distinguido en lugar de viejo, manos grandes y seguras que siempre sabían qué hacer, ya fuera firmando contratos millonarios o cambiando una llanta ponchada, ojos oscuros que a veces la miraban con una intensidad que no sabía interpretar. Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. Era el mezcal. Tenía que ser el mezcal. El siguiente año pasó en un borrón de clases, proyectos universitarios, desamores menores y cafés caros que Valeria no podía pagar, pero que compraba de todas formas porque Instagram lo exigía. Rodrigo siguió siendo su constante, su roca, su puerto seguro. Pero algo había cambiado, tan sutil como el cambio de estación en una ciudad donde el clima apenas varía. Valeria empezó a notar cosas. Cómo Rodrigo se aseguraba de que siempre tuviera dinero en su tarjeta. Cómo recordaba exactamente cómo le gustaba su café. Capuchino doble, sin azúcar, con canela. Cómo sus ojos se iluminaban cuando ella entraba a una habitación. Cómo tocaba su espalda baja al guiarla por una puerta, un gesto protector que duraba un segundo más de lo estrictamente necesario, y empezó a notar cómo ella misma reaccionaba ante él, cómo se arreglaba un poco más los domingos antes de que llegara. Cómo su corazón brincaba levemente cuando veía su nombre en la pantalla del celular, cómo buscaba excusas para tocarlo, ajustar su corbata, quitarle una pelusa imaginaria del saco, apoyarse en su brazo mientras caminaban. Eran detalles pequeños, insignificantes, fáciles de ignorar, hasta que dejaron de serlo. Valeria cumplió 21 años un martes de abril, cuando la ciudad olía a jacarandas y el calor empezaba a apretar las tardes. Rodrigo insistió en llevarla a cenar a Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de México, donde las reservaciones se hacían con meses de anticipación y el menú costaba más que la renta mensual de su departamento. «Tío, esto es demasiado», protestó Valeria mientras el sommelier servía un vino tinto que probablemente costaba lo mismo que su colegiatura mensual. «Cumples 21 años solo una vez», respondió Rodrigo, levantando su copa. «Además, ya eres oficialmente una adulta». «Ya no puedo llamarte escuincla. Siempre voy a ser tu escuincla», sonrió Valeria chocando su copa contra la de él. La cena fue exquisita, 7 tiempos de comida que eran obras de arte en cada plato. Conversaron sobre todo, desde el nuevo proyecto de Valeria para su clase de diseño editorial, hasta los dolores de cabeza que Rodrigo tenía con un desarrollo en Tulum, donde los inversionistas estaban siendo particularmente necios. Era fácil, natural, como siempre había sido entre ellos. Pero cuando llegó el postre, un mole madre, mole nuevo que era más arte que comida, algo cambió en el aire. Rodrigo puso su copa de vino sobre la mesa, se inclinó hacia adelante, y la luz de las velas hacía que sus ojos se vieran más oscuros, más profundos. «Valeria, necesito hablar contigo sobre algo importante». El corazón de Valeria se aceleró sin razón aparente. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Es tu salud?» «Estoy bien, más o menos. Pero hay cosas que necesito decirte, cosas que he callado durante demasiado tiempo». Rodrigo respiró hondo, como un hombre a punto de saltar de un acantilado. «Amé a tu madre, Valeria. La amé desde el primer día que la vi en la Facultad de Economía de la UNAM, cuando ella llevaba esa falda de mezclilla que estaba de moda en los 90s y yo era un pendejo de 20 años que no sabía ni amarrarse las agujetas. La amé cuando se casó con tu padre. La amé cuando se divorció. La amé cada pinche día de su vida y nunca tuve el valor de decírselo». Las palabras cayeron sobre la mesa como platos rompiéndose. Valeria se quedó inmóvil, su tenedor suspendido en el aire, procesando información que reconfiguraba toda su historia personal. «¿Qué?», fue todo lo que pudo decir. «Ella lo sabía», continuó Rodrigo, y había dolor en su voz, décadas de dolor comprimidas en cada palabra. «Al final, en el hospital, me dijo que siempre lo supo. Y me hizo prometer que cuidaría de ti. Así que eso he hecho, Valeria. He cumplido esa promesa cada día durante 9 años. No entiendo por qué me estás diciendo esto ahora», susurró Valeria, sintiendo cómo el restaurante giraba levemente a su alrededor. Rodrigo tomó otro trago de vino, como quien necesita valor líquido para lo que viene.
Porque tengo 58 años, Valeria. Porque mi cardiólogo me advirtió el mes pasado que mi corazón no está tan bien como debería. Porque construí un imperio y no tengo a quién heredárselo. Porque... Se detuvo. Pasó una mano por su cabello gris. Porque tengo una propuesta que hacerte, y necesito que me escuches completamente antes de que me mandes al carajo. El mesero se acercó discretamente para rellenar sus copas, ajeno a la bomba que estaba a punto de explotar en la mesa 12. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Valeria, aunque una parte de ella ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Rodrigo la miró directamente a los ojos, y en ese momento Valeria vio algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad absoluta. Quiero que te cases conmigo y tengas un hijo mío. El mundo se detuvo. Los sonidos del restaurante, los cubiertos contra porcelana, las conversaciones murmuradas, la música ambiental, se volvieron un zumbido distante. Valeria estaba segura de que había escuchado mal, de que el vino había distorsionado sus sentidos, de que esto era alguna clase de broma de mal gusto. «Estás bromeando», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Ojalá lo estuviera. Tío, esto es enfermo, es repugnante. ¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así? No sería un matrimonio real», se apresuró a explicar Rodrigo, y había desesperación en su tono. «Sería un acuerdo, un contrato. Tú tendrías un hijo, mi heredero, y a cambio estarías protegida financieramente por el resto de tu vida. Tu departamento, tu carrera, todo saldado. Nunca tendrías que preocuparte por dinero otra vez». Valeria se levantó tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás. Varias cabezas se voltearon hacia ellos. «Estás loco, completamente pinche loco». Salió del restaurante casi corriendo, tropezando con sus tacones en el camino. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas cuando llegó a la calle, donde el aire fresco de la noche no hacía nada para calmar el fuego que ardía en su pecho. Rodrigo la alcanzó en la acera, su voz tensa pero controlada. «Valeria, por favor, solo escúchame». «¿Escucharte? Escucharte proponer que me prostituya contigo. No es prostitución, es un acuerdo business nada más». «¿Business? ¿Así llamas vender mi útero al mejor amigo de mi madre muerta?». Valeria se rió amargamente, limpiándose las lágrimas. «Durante años pensé que eras mi familia, la única persona que realmente me importaba, y todo este tiempo solo estabas». «¿Qué? ¿Esperando que creciera lo suficiente para acogerte?». La bofetada verbal hizo que Rodrigo retrocediera como si lo hubieran golpeado físicamente. «No es así, nunca fue así. Yo jamás... No quiero volver a verte», cortó Valeria, llamando a un Uber con manos temblorosas. «Nunca, ¿me oíste? Nunca». Se metió al carro cuando llegó, dejando a Rodrigo parado en la acera bajo el letrero de neón de Pujol, viéndose exactamente como lo que era, un hombre viejo, solo y desesperado. Valeria lloró todo el camino a casa. Lloró subiendo las escaleras. Lloró mientras se quitaba el vestido que se había comprado especialmente para esta cena. Lloró acostada en su cama, abrazando la almohada donde todavía guardaba una fotografía vieja de su madre, Rodrigo y ella cuando tenía 8 años. Los tres sonriendo frente al castillo de Chapultepec. Cómo había cambiado todo. Cómo se había destrozado en un instante. Durante una semana, Valeria ignoró las llamadas de Rodrigo. Borró sus mensajes sin leerlos. Bloqueó temporalmente su número. Le contó a Mariana una versión editada de lo sucedido. «Tuvimos una discusión horrible, no quiero hablar de eso». Y se sumergió en sus clases como quien se ahoga en trabajo para no pensar, pero la realidad financiera era obstinada. Su departamento estaba a nombre de su madre, pero las deudas que Claudia había dejado, tratamientos médicos experimentales que el seguro no cubrió, préstamos personales que pidió cuando se acabó el dinero, estaban acumulándose con intereses que Valeria no podía pagar. Había estado ignorando las cartas de los bancos, las llamadas de cobranza, esperando que Rodrigo, como siempre, resolviera el problema. Pero Rodrigo ya no estaba ahí. Una tarde de mayo, mientras Valeria revisaba los estados de cuenta que se habían acumulado en su buró, la magnitud del desastre finalmente se volvió clara. Debía casi $500,000. Su tarjeta de crédito estaba al límite. El banco amenazaba con embargar el departamento.
Se sentó en el piso de su recámara, rodeada de papeles que sentenciaban su futuro, y las opciones se extendieron ante ella como caminos en un bosque oscuro. Podía buscar un trabajo de tiempo completo, abandonar la universidad, pasar los próximos años pagando deudas que no había generado. Podía declararse en bancarrota, perder el departamento, comenzar de cero sin nada. O podía... No, era impensable, era asqueroso. Pero la propuesta de Rodrigo resonaba en su mente con la persistencia de una canción pegajosa. Protegida financieramente por el resto de tu vida. Nunca tendrías que preocuparte por dinero otra vez. Se odiaba a sí misma por siquiera considerarlo. Pero mientras miraba las cifras rojas en los estados de cuenta, mientras calculaba mentalmente cuántos años le tomaría saldar esas deudas con un sueldo de diseñadora junior, mientras imaginaba perder el último pedazo de su madre que le quedaba, la locura empezaba a parecer un poco menos loca. 3 días después, Valeria desbloqueó el número de Rodrigo y escribió un mensaje de 3 palabras que cambiaría todo. Necesito verte. Se encontraron en un Starbucks de la Condesa, terreno neutral donde el bullicio de estudiantes y freelancers con laptops proporcionaba una cubierta de ruido blanco. Rodrigo se veía terrible, ojeras profundas, barba de varios días, su traje arrugado de una manera que nunca había estado arrugado antes. «Gracias por venir», dijo cuando Valeria se sentó frente a él. «No me agradezcas. No sé si esto es lo correcto». «¿Cambiaste de opinión sobre mi propuesta?» Valeria removió su café aunque no le había puesto azúcar. «Necesito que me expliques exactamente qué estás proponiendo. Sin eufemismos, sin business talk. Quiero saber exactamente qué esperas de mí». Rodrigo asintió, tomando aire profundo. «Matrimonio civil, sin iglesia. Vivirías en mi casa de Bosques de las Lomas. Tendríamos relaciones, lo necesario para concebir un hijo. Durante el embarazo, yo cubriría todos los gastos médicos, todas tus necesidades. Después del nacimiento, podríamos divorciarnos si quisieras, o mantener el matrimonio como un acuerdo de conveniencia. El niño llevaría mi apellido, sería mi heredero legal. Tú recibirías una pensión mensual de 100,000 pesos de por vida, más una suma inicial de 5 millones para saldar todas tus deudas. Números. Rodrigo estaba reduciendo su vida a números, como si ella fuera otro de sus desarrollos inmobiliarios. «¿Y qué pasa si no puedo quedar embarazada?», preguntó Valeria, sorprendiéndose a sí misma al hacer la pregunta, al hacer cualquier pregunta, al no haber salido corriendo. «Entonces habremos intentado y tú aún recibirás el dinero. No es tu culpa si biológicamente no funciona. Y si es niña, da igual, niño, niña, lo que sea. Solo necesito dejar algo de mí en este mundo, Valeria. Algo que no sean edificios y cuentas bancarias». Valeria lo estudió por largo rato. Este hombre que la había cargado en sus hombros cuando era pequeña, que le había enseñado a andar en bicicleta en el bosque de Chapultepec, que había llorado en el funeral de su madre como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Este hombre que ahora le proponía algo tan transaccional como comprar una propiedad. «Si acepto esto», dijo lentamente, «necesito reglas, límites claros, los que quieras. Termino mi carrera, no dejo la universidad. Por supuesto, mis amigos no pueden saber la verdad, nadie puede. Diremos que nos enamoramos, que surgió naturalmente». Rodrigo hizo una mueca ante la ironía, pero asintió. «Después de que nazca el bebé, tengo derecho a irme cuando quiera, sin preguntas, sin dramas. ¿Entendido? Y tú...» Valeria tragó saliva. «Tú no puedes tratarme como tu esposa real, no cuando no haya nadie viéndonos. Esto es business, como dijiste, solo business». Algo dolió en los ojos de Rodrigo, pero lo escondió rápidamente. Trato hecho. Extendió su mano sobre la mesa. Valeria la miró por largo rato, esa mano que había sostenido la de su madre en el hospital, que había firmado cheques para su educación, que ahora sellaba el acuerdo más extraño de su vida. La estrechó, y con ese apretón, Valeria Montes de Oca vendió su futuro por seguridad financiera y la promesa de nunca más preocuparse por dinero. No sabía si estaba siendo práctica o si acababa de cometer el error más grande de su vida. Probablemente ambas cosas.
Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte. Lo que viene es aún más intenso. Y créeme, no te lo puedes perder. El matrimonio civil se llevó a cabo en una oficina gubernamental sin flores, sin música, sin la pompa que normalmente acompaña a tales eventos. Solo un juez aburrido leyendo artículos del Código Civil con voz monótona, 2 testigos contratados que Valeria nunca había visto en su vida y el peso aplastante de una decisión que no podía revertirse. Valeria llevaba un vestido beige que había comprado en Liverpool la semana anterior, nada especial, nada que gritara novia. Rodrigo vestía uno de sus trajes de siempre, azul marino con corbata gris, como si fuera a otra junta de negocios. Cuando el juez les pidió que se tomaran de las manos, los dedos de Valeria temblaron ligeramente. Las manos de Rodrigo estaban cálidas, firmes, y algo en ese contacto le recordó todas las veces que esas manos la habían protegido, guiado, sostenido. Ahora la estaban comprando. ¿Acepta usted, Rodrigo Santibáñez Mendoza, a Valeria Montes de Oca como su legítima esposa? Acepto. ¿Acepta usted, Valeria Montes de Oca, a Rodrigo Santibáñez Mendoza como su legítimo esposo? Las palabras se atascaron en su garganta. Valeria miró a Rodrigo, ese hombre que había sido su ancla durante casi una década, y por un momento salvaje consideró salir corriendo. Pero entonces pensó en las cartas de los bancos, en el departamento de su madre, en el futuro incierto que la esperaba si decía que no. «Acepto», susurró. El juez les entregó el acta de matrimonio. Rodrigo firmó con su letra pulcra y segura. Valeria firmó con mano temblorosa, y cuando la tinta secó sobre el papel, dejó de ser Valeria Montes de Oca y se convirtió en Valeria de Santibáñez, aunque nunca usaría ese apellido, aunque nunca se sentiría como esposa de nadie. «Pueden besarse», dijo el juez sin entusiasmo, ya recogiendo sus papeles para el siguiente caso. Rodrigo miró a Valeria con una pregunta silenciosa en los ojos. Ella negó imperceptiblemente con la cabeza. Él simplemente besó su frente, un gesto casto que podría haber sido de padre a hija, de tío a sobrina, de cualquier cosa, menos de esposo a esposa. Salieron del registro civil a un mediodía soleado. El tráfico de Avenida Chapultepec rugía indiferente a su alrededor. Vendedores ambulantes pregonaban tamales y tacos. La vida continuaba como siempre, ajena al hecho de que Valeria acababa de casarse con un hombre 37 años mayor que ella por razones que nunca podría explicarle a nadie. «Tu equipaje ya está en la casa», dijo Rodrigo mientras caminaban hacia su Mercedes. «Contraté a alguien para que moviera tus cosas mientras estábamos aquí». «¡Qué eficiente!», respondió Valeria con un tono que no lograba ocultar su amargura. El viaje a Bosques de las Lomas fue silencioso. Rodrigo manejaba con su precisión habitual, navegando el tráfico infernal de la ciudad con la facilidad de alguien que lo había hecho durante décadas. Valeria miraba por la ventana, viendo cómo las colonias cambiaban de la Roma bohemia a las calles arboladas y mansiones de Bosques, donde cada casa valía más que todo el dinero que ella vería en su vida. La casa de Rodrigo, su casa ahora, técnicamente, era exactamente como la recordaba de las pocas veces que había venido de visita. Enorme, moderna, con ventanales del piso al techo que ofrecían vistas espectaculares del bosque circundante. Pisos de mármol importado, arte contemporáneo en las paredes, muebles de diseñador que costaban más que un coche. Todo impecable, todo perfecto, todo completamente vacío de vida real. «Tu recámara está en el segundo piso», dijo Rodrigo quitándose el saco. «La principal con el baño grande. Yo me quedaré en la recámara de huéspedes al otro lado del pasillo». Valeria lo miró sorprendida. «Pensé que... acordamos que esto era business», la interrumpió Rodrigo sin mirarla a los ojos. «No voy a invadir tu espacio más de lo necesario. Cuando llegue el momento de intentar concebir, te lo haré saber con anticipación. Pero por ahora, necesitas tiempo para instalarte, para acostumbrarte». Subió las escaleras sin esperar respuesta, sus pasos resonando en la casa vacía. Valeria se quedó parada en la sala, rodeada de lujo que no había pedido, en una casa que no sentía como suya, casada con un hombre que ahora evitaba mirarla directamente. La realidad de lo que había aceptado finalmente
La golpeó con fuerza total. No había vuelta atrás. No había botón de deshacer. Esta era su vida ahora. Subió las escaleras lentamente, encontrando la recámara principal al final del pasillo. Era espectacular. Cama king size con sábanas que probablemente tenían un thread count más alto que su promedio universitario. Un baño de mármol con una tina que podría caber 3 personas. Un vestidor más grande que su antigua sala. Sus cajas estaban apiladas contra una pared. Su ropa ya colgada en el closet por manos invisibles. Se sentó en la cama que parecía tragársela de tan suave y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Lloró por la niña que fue, que nunca imaginó que su vida tomaría este giro grotesco. Lloró por su madre, que probablemente se revolcaría en su tumba si supiera lo que su hija había aceptado. Lloró por Rodrigo, por el amor no correspondido que lo había llevado a esta locura. Y lloró por ella misma, por la mujer de 21 años que acababa de prostituirse legalmente bajo el disfraz del matrimonio. No olviden suscribirse al canal si quieren saber cómo termina esta historia imposible. Les prometo que lo que viene los dejará sin palabras. Los primeros días en la casa fueron extrañamente formales. Rodrigo se iba temprano a la oficina y regresaba tarde. Cenaban juntos ocasionalmente, conversaciones forzadas sobre nada importante, mientras un ama de llaves llamada Hortensia servía platillos gourmet que Valeria apenas probaba. Dormían en recámaras separadas. Se movían por la casa como fantasmas que cohabitaban el mismo espacio sin realmente tocarse. Valeria seguía yendo a la universidad, manejando ahora un BMW que Rodrigo había puesto a su nombre. Sus amigas notaron el cambio inmediatamente. «¿Qué pedo, Vale?», preguntó Mariana una tarde mientras tomaban café en la cafetería del campus. «¿De dónde salió el coche nuevo?». «Me lo prestó mi tío», mintió Valeria, aunque técnicamente Rodrigo seguía siendo su tío a los ojos del mundo. «¿Tu tío te presta un BMW y puedo adoptar a tu tío también?». Valeria rió, pero el sonido era hueco. Cada mentira, cada verdad a medias, se acumulaba en su garganta como piedras que algún día la ahogarían. En las noches, acostada en su cama demasiado grande, Valeria podía escuchar a Rodrigo moverse en su recámara al otro lado del pasillo. A veces lo escuchaba hablar por teléfono hasta tarde, esa voz profunda negociando contratos y cerrando deals. Otras veces escuchaba solo silencio y se preguntaba si él también estaba despierto, mirando el techo, preguntándose cómo habían llegado a esto. 3 semanas después de la boda, Rodrigo tocó a su puerta una noche después de cenar. «¿Puedo pasar?». Valeria estaba en pijama, una camiseta vieja de la Ibero y shorts, su cabello recogido en un chongo despeinado. Se tensó inmediatamente. «¿Qué pasa?». Rodrigo entró, manteniéndose cerca de la puerta, como si temiera acercarse demasiado. «Mañana tengo que ir a Tulum a supervisar el desarrollo. Estaré fuera 3 días. Quería avisarte». «Ok. Hortensia estará aquí si necesitas algo. Y tengo guardias de seguridad en la entrada, aunque son discretos. No deberías ni notarlos». «Está bien, Rodrigo, no soy una niña». «Lo sé». Él pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración que Valeria conocía bien. «Solo cuídate». «Sí». Algo en su tono hizo que Valeria lo mirara realmente. Se veía cansado, más viejo que sus 58 años. Había nuevas arrugas alrededor de sus ojos y su piel tenía esa palidez que sugería demasiadas noches sin dormir. «¿Estás bien?», preguntó antes de poder detenerse. «Sí, solo el trabajo». «¿Y tu corazón? ¿Ya fuiste con el cardiólogo otra vez?». Rodrigo pareció sorprendido de que ella recordara. «La semana que viene tengo cita». «Bien, porque si te mueres antes de que nazca el bebé, todo este teatro habrá sido en vano». Lo dijo como broma, pero salió más cruel de lo que pretendía. Rodrigo se encogió visiblemente. «Tienes razón. Buenas noches, Valeria». Cerró la puerta suavemente tras él. Valeria se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo algo retorcerse en su estómago. ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿Lástima? No sabía. Ya no sabía qué sentir sobre nada. Rodrigo regresó de Tulum 3 días después con un regalo, una pulsera de plata con dijes de tortugas marinas, artesanía local que probablemente le costó una fracción de lo que gastaba en ella diariamente,
pero que de alguna manera significaba más que cualquier cosa cara. Vi esto en un mercado y pensé en ti, dijo casi tímidamente, como un adolescente dando su primer regalo a una chica que le gusta. Valeria tomó la pulsera, sintiendo el peso del metal en su palma. Era hermosa, delicada, completamente diferente a la joyería ostentosa que Rodrigo usualmente le compraba. «Gracias», dijo, y por primera vez en semanas, su sonrisa fue genuina. Esa noche, cenaron juntos en la terraza con las luces de la ciudad parpadeando abajo como estrellas terrestres. Rodrigo le contó sobre el proyecto en Tulum, los problemas con los permisos ambientales, las negociaciones con la comunidad maya local, que con razón desconfiaba de otro desarrollador que quería construir en sus tierras. «A veces me pregunto si todo esto vale la pena», admitió tomando un sorbo de su vino. «Construir y construir, ¿para qué? Para dejar edificios que algún día se caerán, que serán demolidos, que serán olvidados. Por eso quieres un hijo», dijo Valeria suavemente. «Los edificios se caen, los hijos permanecen. Los hijos permanecen», repitió Rodrigo, y había tanto anhelo en su voz que Valeria sintió algo ablandarse en su pecho. Tal vez, pensó, tal vez esto no era tan business como ambos pretendían. Tal vez había algo más profundo aquí, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. 2 semanas después, Rodrigo tocó nuevamente a su puerta. Esta vez su rostro estaba serio, determinado. «Es tiempo, Valeria». Ella supo inmediatamente a qué se refería. Había estado evitando pensar en este momento, posponiendo lo inevitable en su mente, pero ahora estaba aquí, y no había más excusas. ¿Ahora? Su voz sonó más pequeña de lo que pretendía. «Si estás lista. Si no, podemos esperar. Pero han pasado ya casi 2 meses desde la boda, y yo no estoy mejorando, Valeria. Mi corazón no está mejorando». Había miedo en sus ojos, miedo real, miedo a la muerte, miedo a dejar este mundo sin dejar nada más que edificios vacíos. Valeria respiró profundo. «Está bien. Dame 30 minutos». Se duchó con agua tan caliente que su piel quedó roja. Se puso loción que olía a vainilla, una fragancia que su madre solía usar. Se cepilló el cabello hasta que brilló. Se miró en el espejo del baño y casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Ojos demasiado grandes, piel demasiado pálida, una expresión que oscilaba entre resignación y algo parecido al pánico. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma. «Es solo sexo, es solo biología. No significa nada». Pero mientras caminaba por el pasillo hacia la recámara de Rodrigo, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo a través de las paredes. Tocó a su puerta. Él abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando del otro lado. Llevaba solo pantalones de pijama, su pecho desnudo mostrando el cuerpo de un hombre que hacía ejercicio regularmente, pero que la edad había empezado a marcar. No era perfecto, pero tampoco era desagradable. Solo era humano, vulnerable, real. «Valeria, si cambias de opinión...» «No cambié de opinión», lo interrumpió entrando a la recámara antes de perder el valor. Solo hagámoslo, sin pensar demasiado». Rodrigo cerró la puerta tras ella. El espacio entre ellos se sintió cargado eléctricamente, cada centímetro pulsando con incomodidad y anticipación, y algo más que ninguno quería nombrar. «Nunca he hecho esto», confesó Valeria de repente. «Bueno, he tenido sexo, obviamente, pero nunca así. Nunca tan planeado, tan clínico». «No tiene que ser clínico», dijo Rodrigo suavemente, acercándose a ella pero sin tocarla todavía. «Podemos tomarnos nuestro tiempo. Puedo hacer que sea agradable para ti». «¿Agradable?». Valeria rió amargamente. «Rodrigo, esto no va a ser agradable. Esto va a ser raro e incómodo y probablemente horrible, pero es parte del trato, así que solo...». Se calló cuando Rodrigo finalmente la tocó, sus manos grandes y cálidas en sus hombros, su pulgar trazando pequeños círculos reconfortantes. «Valeria, mírame». Ella levantó los ojos hacia los de él, esos ojos oscuros que la habían visto crecer, que habían llorado en el funeral de su madre, que ahora la miraban con una mezcla de deseo y ternura que hizo que algo en su estómago se revolviera.
No eres una obligación para mí, dijo él con voz ronca. Nunca lo has sido. Y si hacemos esto, quiero que sepas que para mí significa más que solo cumplir un contrato. Rodrigo, no. Sé que para ti esto es business. Lo entiendo. Pero necesito que sepas que para mí, tocarte, estar contigo así, es algo que he imaginado y me he odiado a mí mismo por imaginar durante más tiempo del que quiero admitir. Las palabras cayeron entre ellos como confesiones en un confesionario. Valeria sabía que debía detenerlo, recordarle las reglas que ella misma había establecido. Pero en lugar de eso, se encontró inclinándose hacia él, su cuerpo tomando decisiones que su mente no había autorizado. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue diferente de cualquier beso que Valeria hubiera experimentado antes. No fue el beso torpe de sus novios universitarios, ni la pasión superficial de encuentros de una noche. Fue lento, casi irreverente, como si Rodrigo estuviera memorizando cada segundo, cada sensación. Sus manos se movieron a su cintura, tirando de ella más cerca. Valeria soltó un sonido pequeño, mitad sorpresa, mitad algo más oscuro. Sus propias manos encontraron el pecho de él, sintiendo los latidos de su corazón, ese corazón que estaba fallando, ese corazón que era la razón de todo esto, pulsando erráticamente bajo sus palmas. Se movieron hacia la cama tropezando, sin romper el beso. Cuando cayeron sobre el colchón, Valeria sintió las últimas reservas de su resistencia desmoronarse. Esto se suponía que era business, se suponía que no significaba nada. Entonces, ¿por qué se sentía como si cada toque, cada suspiro, cada movimiento fuera reescribiendo la historia entre ellos? Rodrigo se detuvo, levantándose sobre sus codos para mirarla. ¿Estás segura? Y Valeria, mirando hacia esos ojos que habían sido constantes en su vida desde que tenía memoria, sintió algo quebrarse y reformarse dentro de ella simultáneamente. Sí, susurró. Estoy segura. Lo que sucedió después no fue clínico, no fue horrible. No fue ninguna de las cosas que Valeria había temido. Fue extraño, sí, porque era Rodrigo, porque era el hombre que había sido su ancla durante años, pero también fue inesperadamente tierno, casi hermoso en su vulnerabilidad mutua. Rodrigo la tocó como si fuera algo precioso, algo que podría romperse. Y Valeria, a pesar de todas sus defensas, todas sus reglas, todas sus declaraciones de que esto era solo business, se encontró respondiendo con algo que sentía peligrosamente parecido al deseo real. Cuando terminó, yacieron en silencio, sus respiraciones gradualmente volviéndose normales, el sudor enfriándose en sus pieles. Valeria esperó sentirse sucia, usada, arrepentida. En cambio se sentía confundida, porque no fue terrible, no fue lo que esperaba. Y eso la asustaba más que si hubiera sido horrible. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo suavemente, su mano encontrando la de ella entre las sábanas. No lo sé, admitió Valeria. No sé qué se supone que deba sentir. Lo que sea que sientes, está bien. Se quedaron así por largo rato, manos entrelazadas en la oscuridad, cada uno perdido en pensamientos que no se atrevían a compartir. Finalmente, Valeria se levantó, recogiendo su pijama del piso. Debería irme a mi recámara. Puedes quedarte si quieres. No, es mejor mantener las cosas claras. Rodrigo no discutió. Solo la vio vestirse y caminar hacia la puerta, y justo antes de que saliera dijo, «Valeria». Ella se volteó. «Gracias». No supo si le agradecía por el sexo, por darle la oportunidad de ser padre, por no salir corriendo, probablemente por todo. «Buenas noches, Rodrigo». De vuelta en su recámara, Valeria se duchó nuevamente, aunque no estaba segura de qué estaba tratando de lavar. Se acostó en su cama y miró el techo, esperando sentir algo definitivo. Asco, arrepentimiento, vergüenza. Pero lo único que sentía era confusión y la sensación persistente de que acababa de cruzar una línea que no podría descruzar. Las semanas siguientes establecieron un patrón incómodo. Cada 3 días aproximadamente, Rodrigo tocaba a su puerta. Algunas veces Valeria decía que sí, otras veces decía que no, y él simplemente asentía y se retiraba sin presionar. Cuando estaban juntos,
Era extrañamente íntimo a pesar de que ambos pretendían que era puramente funcional. Y lentamente, tan gradualmente que Valeria casi no lo notó hasta que fue demasiado tarde, algo empezó a cambiar. Empezó a buscar excusas para pasar tiempo con Rodrigo fuera de su arreglo. Veían películas juntos en la sala de cine privada de la casa. Cocinaban juntos los fines de semana, Rodrigo enseñándole a hacer salsas complicadas, mientras ella se reía de sus medidas obsesivamente precisas. Caminaban por el bosque cercano en las tardes, conversando sobre todo y nada. Una noche, después de cenar, Rodrigo le mostró su estudio, una habitación que nunca había visto antes. Estaba lleno de fotografías, él y su madre jóvenes en la universidad, sonriendo con esa inmortalidad que solo tienen los veinteañeros. Su madre embarazada con Valeria, Rodrigo a su lado con la mano en su vientre, en un gesto que ahora tomaba un significado completamente diferente. Valeria de niña, cientos de fotos que ella nunca supo que existían. Las he coleccionado durante años, admitió Rodrigo, pasando los dedos sobre una donde Valeria tenía tal vez 5 años, cubierta de helado y riendo. Sé que es raro, pero son todo lo que tuve de ella, de ustedes. Valeria sintió lágrimas picar sus ojos. Miró a este hombre que había amado en silencio durante décadas, que había construido un altar secreto a su amor imposible, y sintió algo profundo y aterrador moverse en su pecho. Rodrigo, susurró, ¿qué estamos haciendo? No lo sé, admitió él. Ya no estoy seguro. Se miraron a través del estudio lleno de memorias fantasmales, y por primera vez, ambos reconocieron la verdad que había estado creciendo entre ellos. Esto ya no era business, ya no era solo un acuerdo. Era algo mucho más complicado, mucho más peligroso y mucho más real, y ni idea de cómo detenerlo. Ni siquiera estaban seguros de querer hacerlo. 2 líneas rosas, 2 líneas perfectamente definidas en la prueba de embarazo que Valeria sostenía con manos temblorosas en el baño de mármol de su recámara. Había imaginado este momento cientos de veces desde que aceptó el acuerdo con Rodrigo. Lo que sentiría, cómo reaccionaría, si saltaría de alegría o se derrumbaría en llanto. Pero ahora que estaba aquí, sosteniendo la evidencia física de que un ser humano crecía dentro de ella, lo único que sentía era un vértigo profundo, como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies y estuviera cayendo sin saber dónde aterrizaría. Eran las 6 de la mañana. Rodrigo estaría despertando pronto, preparándose para otra semana de juntas y contratos. Valeria se miró en el espejo, buscando algún cambio visible, alguna señal externa de esta revolución interna. Pero se veía igual, mismos ojos color miel, mismo cabello despeinado de recién levantada, misma chica de 21 años que ahora llevaba dentro el heredero de un imperio que nunca pidió. Guardó la prueba de embarazo en el cajón de su buró, debajo de calcetines y ropa interior, como si esconderla pudiera hacer que la realidad fuera menos real. No estaba lista para decírselo a Rodrigo. No todavía. Necesitaba procesar esto primero, entender qué significaba, cómo cambiaría todo. Pero sus planes de mantenerlo en secreto duraron exactamente 3 horas. Estaba en la cocina preparándose un café cuando el olor del grano tostado le golpeó como un puñetazo en el estómago. Náusea instantánea, violenta, inevitable. Corrió al baño de visitas y vomitó todo lo que tenía en el estómago, que no era mucho porque apenas había desayunado. Rodrigo la encontró ahí, arrodillada frente al excusado, su cabello cayendo sobre su rostro sudoroso. «Valeria, ¿qué pasa?» La preocupación en su voz era inmediata, visceral. «Estoy bien», mintió débilmente, limpiándose la boca con papel. Solo algo que comí anoche. Pero Rodrigo no era tonto. Había construido un imperio leyendo entre líneas, detectando lo que la gente no decía. Sus ojos se movieron de su rostro pálido al baño y luego de regreso a ella, y vio el momento exacto en que lo comprendió. El momento en que la esperanza, el miedo y algo parecido al asombro iluminaron sus facciones. «¿Estás?» No pudo terminar la pregunta. Valeria asintió lentamente. «Hice la prueba esta mañana. 2 líneas». Rodrigo se dejó caer contra la pared del baño,
como si sus piernas hubieran olvidado cómo sostenerlo. Se llevó las manos a la cara, y por un momento Valeria pensó que estaba llorando, pero cuando las bajó estaba sonriendo. Una sonrisa tan amplia, tan genuina, tan completamente llena de alegría, que transformaba su rostro entero. «Voy a ser padre», susurró como si temiera que decirlo más fuerte rompería el hechizo. «Valeria, voy a ser padre». Y entonces sí lloró. Este hombre de 58 años, que había negociado con los empresarios más duros del país, que había construido rascacielos y centros comerciales, que había mantenido una compostura impecable incluso en el funeral de la mujer que amaba, se derrumbó en el piso del baño y lloró como un niño. Valeria, todavía mareada por las náuseas, se arrodilló a su lado y lo abrazó, y mientras lo sostenía, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con sollozos de alivio y alegría, algo dentro de ella también se quebró, porque ya no podía pretender que esto era solo business. Ya no podía fingir que el hombre entre sus brazos era solo el medio para un fin financiero. En algún momento durante los últimos 3 meses, sin darse cuenta exactamente cuándo o cómo, se había enamorado de Rodrigo Santibáñez. Y esa realización la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Si están disfrutando esta historia, no olviden darle like y suscribirse. Lo que viene los va a dejar sin aliento, se los prometo. La primera cita con el ginecólogo fue una semana después. Rodrigo insistió en acompañarla, cancelando una junta importante con inversionistas japoneses sin pensarlo 2 veces. Se sentaron en la sala de espera de una clínica privada en Polanco, rodeados de otras parejas en diferentes etapas de embarazo, y por primera vez parecían una pareja real. Rodrigo sostenía su mano, su pulgar trazando círculos inconscientes en su palma. Cada vez que una enfermera salía a llamar a alguien, él se tensaba, anticipando su turno. Valeria lo observaba de reojo, notando cómo su corbata estaba ligeramente torcida, algo completamente inusual en él, y cómo su pierna rebotaba nerviosamente. «Estás más nervioso que yo», comentó Valeria intentando aligerar el ambiente. «Es que... ¿y si algo está mal? ¿Y si el bebé no está bien? ¿Y si...?» «Rodrigo», lo interrumpió suavemente. «Respira. Todo va a estar bien». Él la miró con una vulnerabilidad tan cruda que Valeria sintió su corazón comprimirse. «No puedo perder esto, Valeria. No puedo perderte a ti o al bebé. Es lo único real que he tenido en décadas». Antes de que pudiera responder, la enfermera llamó su nombre. El ultrasonido fue surrealista. Acostada en la camilla con gel frío en su vientre apenas hinchado, Valeria miraba el monitor donde el doctor señalaba una manchita pequeña, pulsante. «Ahí está», dijo el doctor con una sonrisa profesional. 6 semanas aproximadamente. Ese es el latido del corazón. Un sonido llenó la habitación. Un galopeo rápido, urgente, insistente. El latido del corazón de su hijo con Rodrigo. Rodrigo apretó su mano tan fuerte que casi dolió, sus ojos fijos en el monitor como si mirara un milagro. Lágrimas corrían libremente por su rostro y no hacía ningún esfuerzo por limpiarlas. «Es perfecto», susurró. «Es absolutamente perfecto». El doctor continuó su examen, explicando fechas, vitaminas, qué esperar, pero Valeria apenas escuchaba. Estaba perdida mirando esa manchita en el monitor, ese pequeño ser que era mitad ella, mitad Rodrigo, completamente inesperado, y supo, con una claridad que la dejó sin aliento, que amaría a este bebé con cada fibra de su ser. No importaba cómo fue concebido, no importaban las circunstancias extrañas de su matrimonio. Este bebé sería amado. De regreso en el coche, Rodrigo manejaba más despacio de lo habitual, como si el mundo se hubiera vuelto más frágil. «Tengo que decirle a mis amigas», dijo Valeria de repente, «a Mariana especialmente. Ya está preguntando por qué he estado cancelando nuestras salidas. ¿Qué les dirás? Sobre nosotros, quiero decir». Valeria había estado pensando en esto durante días. La verdad, bueno, una versión de la verdad, que nos enamoramos, que pasó rápido, que nos casamos porque cuando sabes, sabes. Rodrigo la miró de reojo. ¿Y creen que es creíble? ¿Que te enamoraste del hombre que fue como tu tío durante años? La gente se enamora de formas raras todo el tiempo,
respondió Valeria, y se dio cuenta de que ya no estaba segura de dónde terminaba la mentira y comenzaba la verdad. Le contó a Mariana esa misma tarde, en un Starbucks de la Condesa que solían frecuentar. La reacción de su amiga fue exactamente lo que esperaba: shock, incredulidad y finalmente una especie de aceptación confundida. «Espera, ¿me estás diciendo que te casaste con tu tío Rodrigo hace 3 meses y nunca me lo dijiste?», Mariana casi gritó, ganándose miradas de los otros clientes. «No es mi tío de sangre, Mari. Y sí, sé que es mayor, sé que es raro, pero pasó, nos pasó. ¿Y ya estás embarazada? 6 semanas. Dios mío, Vale. Esto es... no sé ni qué decir. ¿Estás bien? ¿Él te está tratando bien? Porque juro por Dios que si ese señor te está presionando o manipulando...». «No es así», interrumpió Valeria, sorprendiéndose a sí misma con la vehemencia de su defensa. «Rodrigo es bueno conmigo. Me cuida. Y sí, sé que todo esto es una locura, pero estoy bien. De verdad». Mariana la estudió por largo rato. Esos ojos de mejor amiga que podían leer verdades que Valeria ni siquiera se admitía a sí misma. «Estás enamorada de él», dijo finalmente, no como pregunta sino como afirmación. «No seas ridícula. Vale, te conozco desde que teníamos 14 años. Sé cómo te ves cuando estás enamorada, y así es como te ves ahora». Valeria abrió la boca para negarlo, para decir que esto era solo un arreglo complicado, que los sentimientos no tenían nada que ver, pero las palabras no salieron, porque Mariana tenía razón. Estaba enamorada de Rodrigo Santibáñez y ya no podía seguir fingiendo que no lo estaba. El embarazo avanzaba con sus altibajos típicos. Las náuseas matutinas se convirtieron en náuseas de todo el día. Valeria vivía con una bolsa de galletas saladas en su mochila y evitaba cualquier olor fuerte. Sus pechos dolían constantemente. Dormía como si estuviera bajo anestesia, pero Rodrigo estaba ahí para todo. Le sostenía el cabello cuando vomitaba, le masajeaba los pies hinchados después de un largo día en la universidad, le preparaba té de jengibre a las 3 de la mañana cuando las náuseas la despertaban. La cargaba en brazos cuando estaba demasiado cansada para subir las escaleras, ignorando sus protestas de que pesaba demasiado. «Pesas lo mismo que una pluma», decía, besando su frente. «Una pluma preciosa que lleva a mi hijo». Y ahí estaba otra vez. Esa ternura que no debería existir en un arreglo de negocios. Esos besos en la frente que se volvían cada vez más frecuentes. Esas miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Una noche de agosto, cuando Valeria tenía 12 semanas y finalmente había superado la etapa crítica del primer trimestre, estaban acostados en la cama de Rodrigo viendo una película. Él había insistido en que era más cómoda que la de ella, y Valeria había aceptado sin discutir porque honestamente tenía razón. La película era una comedia romántica tonta que Valeria había elegido, y Rodrigo la soportaba con paciencia, haciendo comentarios sarcásticos sobre lo predecible que era la trama. Valeria estaba acurrucada contra su pecho, su mano descansando sobre el vientre apenas hinchado donde su bebé crecía. «¿Rodrigo?», dijo durante una escena particularmente cursi. «¿Alguna vez te arrepientes de todo esto, del acuerdo, de mí?». Él presionó pausa en el control remoto, la película congelándose en medio de un beso cinematográfico. Se movió para poder mirarla directamente. «Nunca», dijo con una intensidad que hizo que el aire entre ellos vibrara. «Ni un solo segundo de un solo día. Tú y este bebé son lo mejor que me ha pasado en mi vida, Valeria, lo único verdaderamente bueno. Pero yo fui tan horrible contigo al principio. Te dije cosas terribles. Tenías derecho. Mi propuesta fue inapropiada, probablemente inmoral. Si pudieras ver dentro de mi cabeza, verías cuántas veces me he odiado a mí mismo por ponerte en esta posición. No fue solo tu culpa. Yo acepté. Yo tomé la decisión. Por necesidad, no por elección real». Valeria se incorporó, sentándose de lado para poder verlo completamente. La luz de la televisión parpadeaba sobre su rostro, haciendo que sus facciones parecieran más jóvenes, más vulnerables. «Rodrigo, tengo que decirte algo». Él se tensó, preparándose para lo peor.
Cuando acepté casarme contigo, lo hice por dinero, por supervivencia, y te odié un poco por eso, por ponerme en una posición donde tuve que elegir entre mi dignidad y mi futuro. Lo sé, lo entiendo. Déjame terminar, respiró profundo. Pero en algún momento durante estos meses algo cambió, y ya no estoy aquí solo porque firmamos un contrato o porque estoy embarazada de tu hijo. Estoy aquí porque... Las palabras se atascaron en su garganta, tan aterradoras que casi no podía forzarlas a salir. Estoy aquí porque me enamoré de ti. El silencio que siguió fue tan absoluto que Valeria podía escuchar su propio corazón latiendo, el zumbido distante del aire acondicionado, el tráfico lejano de la ciudad abajo. Rodrigo la miraba como si acabara de decirle que la luna estaba hecha de queso, como si hubiera dicho algo completamente imposible, completamente inimaginable. Valeria, su voz se quebró. No tienes que decir eso. No tienes que sentirte obligada a... No me siento obligada, lo interrumpió tomando su rostro entre sus manos. Me enamoré de ti, pendejo, de tu obsesión con medir exactamente los ingredientes cuando cocinas, de cómo te aseguras de que siempre tenga mi café favorito, aunque tú lo odies, de cómo lloras en comerciales cursis pero finges que te entró algo en el ojo, de cómo me miras como si fuera lo más valioso del mundo. Eres lo más valioso del mundo, dijo Rodrigo, su voz ronca de emoción. Tú y nuestro bebé. Ustedes son mi mundo entero, Valeria. Y yo he estado enamorado de ti desde el momento en que dejaste de ser la niña que conocí y te convertiste en esta mujer increíble, hermosa, brillante. Me he odiado por ello. Me he sentido un viejo verde, un depravado, pero no puedo dejar de amarte. Se besaron entonces, y fue diferente de todos los besos anteriores. No era el beso tímido del inicio de su arreglo, ni el beso cargado de culpa de sus encuentros para concebir. Era un beso de promesa, de futuro, de amor finalmente admitido y correspondido. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Entonces, ¿esto es real?, preguntó Valeria. Somos reales. Somos tan reales como puedas imaginar, respondió Rodrigo besando sus dedos uno por uno. Y si me lo permites, quiero hacerlo bien esta vez. Quiero cortejarte, conquistarte, darte todas las cosas románticas y cursis que te perdiste porque empezamos esto al revés. Ya me conquistaste, tonto. Entonces déjame volver a conquistarte, apropiadamente. Y así, a las 12 semanas de embarazo, en una enorme casa de Bosques de las Lomas, Rodrigo Santibáñez y Valeria Montes de Oca comenzaron oficialmente su relación amorosa, meses después de casarse y concebir un hijo juntos. Algunas historias simplemente no siguen el orden tradicional. El cortejo que siguió fue adorablemente anacrónico. Rodrigo llegaba a casa con flores, no las rosas caras de florería, sino ramos silvestres que compraba a vendedores ambulantes porque sabía que a Valeria le gustaban más. La llevaba a citas, museos los domingos, paseos en trajinera en Xochimilco, donde ella rió hasta que le dolió el estómago, restaurantes pequeños y escondidos que solo los locales conocían. Le escribía cartas. Cartas reales, escritas a mano en papel fino, que dejaba en su almohada o escondía en sus libros de texto para que las encontrara durante clase. Cartas donde le confesaba sus miedos, sus esperanzas, su amor que había crecido en silencio durante tantos años. Una decía: Valeria, cada día me despierto convencido de que esto es un sueño, de que no puedo realmente tener tanta suerte, pero ahí estás tú, real y preciosa y mía, de una manera que nunca pensé posible. Te amo con cada parte rota de mi viejo corazón, y pasaré el resto de mi vida agradeciéndole al universo por ponerte en mi camino. Valeria guardaba cada carta en una caja de madera que había comprado específicamente para este propósito, un tesoro que algún día le mostraría a su hijo, evidencia de que sus padres, a pesar del comienzo extraño, se habían amado profundamente. Para el 5.º mes de embarazo, cuando su vientre era ya innegablemente redondo y el bebé pateaba con entusiasmo cada vez que Rodrigo ponía su mano ahí, Valeria se había mudado oficialmente a la recámara principal. Ya no había pretensiones de recámaras separadas. Dormían enredados cada noche,
Rodrigo con su mano protectora sobre su vientre, susurrándole cosas tontas al bebé que hacían reír a Valeria. «Ya sé que ahí dentro es oscuro y aburrido», le decía al vientre, «pero aguanta un poquito más. Tu mamá y yo estamos preparando todo para que cuando salgas tengas el mejor cuarto del mundo. Y te voy a enseñar a jugar fútbol aunque tu mamá diga que eres demasiado pequeño. Y te voy a contar historias sobre tu abuela, la mujer más increíble que existió antes de que tu madre la superara». Valeria pasaba los dedos por su cabello plateado, su corazón tan lleno que sentía que podría explotar. «Lo vas a malcriar horrible». «Absolutamente», confirmaba Rodrigo, besando su vientre. «Va a ser el bebé más malcriado y amado de todo México». Y Valeria sabía que era verdad. El ultrasonido de los 6 meses reveló que el bebé era un niño. Rodrigo lloró, otra vez, y Valeria se rió de él, otra vez, mientras él balbuceaba sobre tener un hijo varón, sobre enseñarle a ser un hombre bueno, sobre todas las cosas que harían juntos. «Necesitamos un nombre», dijo Rodrigo esa noche, mientras pintaban el cuarto del bebé de un azul suave. «¿Qué te parece Mateo?», sugirió Valeria. «Mateo Santibáñez Montes de Oca», probó Rodrigo. «Suena bien, suena fuerte, suena perfecto». Pintaron hasta tarde, manchándose de pintura, riendo cuando Rodrigo accidentalmente pintó una raya en la cara de Valeria y ella se vengó pintando su nariz. Era doméstico, simple, perfectamente ordinario. Era todo lo que ninguno de los dos sabía que necesitaban. No olviden suscribirse si quieren ver cómo termina esta historia. El final los va a sorprender, se los garantizo. El 7º mes llegó con complicaciones menores. Presión alta que requería monitoreo, hinchazón en pies y manos, dificultad para dormir porque no había posición cómoda con un vientre del tamaño de una sandía. Rodrigo se volvió sobreprotector hasta el punto de ser ridículo, insistiendo en que dejara la universidad temporalmente, cancelando viajes de negocios para quedarse cerca. «Vas a enloquecer si no sales de esta casa», protestaba Valeria. «Prefiero enloquecer aquí contigo que estar cuerdo en otro lado», respondía él tercamente. Su salud también se había vuelto más frágil. El cardiólogo había ajustado sus medicamentos 2 veces, y Valeria lo descubría a veces sentado en su estudio, solo, con la mano sobre el pecho como si pudiera sentir su corazón fallando dentro. «¿Qué pasa si no llego a verlo crecer?», le confesó una madrugada, cuando ambos estaban despiertos porque el bebé había decidido que las 3 de la mañana era el momento perfecto para practicar kung fu dentro del útero. «¿Qué pasa si mi corazón simplemente se rinde? Entonces has vivido más plenamente en estos meses que muchos viven en vidas enteras», respondió Valeria tomando su rostro entre sus manos. «Pero no vas a morir. ¿Me oyes? No te lo permito. Tienes que estar aquí para ver a Mateo ir a su primer día de kinder, para enseñarle a manejar, para espantarte a sus novias cuando sea adolescente. Tendré 80 años cuando sea adolescente. Entonces será mejor que te cuides, viejo». Él rió, pero era una risa triste. «Te amo, Valeria, más de lo que las palabras pueden expresar. Lo sé. Yo también te amo», y significaba cada palabra. El 8º mes fue un borrón de preparativos finales. El cuarto del bebé estaba listo. Cuna de madera tallada a mano que Rodrigo había mandado hacer especialmente. Móvil de estrellas que brillaban en la oscuridad, estantes llenos de libros infantiles y juguetes. Habían tomado clases de parto juntos, Rodrigo siendo el único hombre mayor de 50, en una sala llena de parejas treintañeras, pero sin importarle las miradas curiosas. «Señor Santibáñez, ¿es usted el abuelo?», le había preguntado inocentemente una enfermera durante una clase. «Soy el padre», respondió con dignidad, su mano encontrando automáticamente la de Valeria. La enfermera se sonrojó, balbuceando disculpas. Valeria apretó su mano, transmitiéndole silenciosamente que no importaba lo que otros pensaran. Una tarde de finales de octubre, cuando las jacarandas estaban en flor y la ciudad olía a lluvia reciente, Rodrigo hizo algo completamente inesperado. Le propuso matrimonio. Estaban casados legalmente, obviamente, pero esto era diferente. La llevó al jardín de la casa, donde había montado una escena sacada de película.
luces de hadas colgando de los árboles, pétalos de flores alfombrando el pasto, velas por todas partes. Sé que esto es al revés, comenzó Rodrigo, arrodillándose con dificultad frente a ella. Sé que ya estamos casados, que ya esperas a mi hijo, pero nunca te pedí matrimonio apropiadamente. Nunca te di la opción de decir sí por las razones correctas. Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo, revelando un anillo Art Deco absolutamente impresionante. Valeria Montes de Oca, amor de mi vida, luz en mi oscuridad, milagro que no merezco. ¿Te casarías conmigo otra vez? No por dinero, no por contratos, sino porque me amas y yo te amo y queremos construir una vida juntos. Valeria lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Su vientre de 8 meses hacía que arrodillarse fuera imposible, pero se inclinó tanto como pudo, tomando el rostro de Rodrigo entre sus manos. Sí, sollozó. 1000 veces sí. 1.000.000 de veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo, el izquierdo esta vez, no el derecho donde estaba su simple banda de matrimonio civil, y la besó con tanta ternura que más lágrimas brotaron de sus ojos. Te amo, susurró contra sus labios. Te amaré hasta mi último aliento, y más allá. Y Valeria supo que era verdad. Esta era su historia de amor. Comenzó con un acuerdo de negocios inapropiado, con desesperación y necesidad, pero se había transformado en algo hermoso, algo real, algo que trascendía las circunstancias extrañas de su inicio. El amor no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega al revés, a través de caminos tortuosos, construyéndose sobre cimientos imperfectos. Pero cuando es real, cuando es verdadero, encuentra la manera de florecer incluso en el suelo más improbable. La labor de parto comenzó 2 semanas antes de la fecha prevista. Un sábado a las 4 de la madrugada, cuando Valeria se despertó con un dolor agudo que le cortó la respiración. Rodrigo se levantó instantáneamente, entrando en modo de crisis con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar emergencias. Respira, mi amor. Cuenta conmigo. 1, 2, 3. El viaje al hospital fue un borrón. Valeria recordaría después fragmentos. Rodrigo manejando más rápido de lo que lo había visto manejar jamás, su mano apretando la de ella, su voz tranquilizándola cuando el pánico amenazaba con sobrecogerla. En el hospital, cuando las contracciones se volvieron más fuertes y más frecuentes, cuando el dolor era tan intenso que Valeria estaba segura de que moriría, Rodrigo nunca se movió de su lado. Le susurraba palabras de aliento, le limpiaba el sudor de la frente, le permitía apretar su mano tan fuerte que sus nudillos se volvían blancos. «Eres la mujer más fuerte que conozco», le decía. «Puedes hacer esto. Estoy aquí contigo». 18 horas. 18 horas de labor que probaron cada gramo de fortaleza que Valeria poseía. Y entonces, finalmente, cuando el sol de noviembre entraba por las ventanas del hospital, cuando Valeria estaba segura de que no podía más, el doctor dijo las palabras mágicas. «Una contracción más. Dale todo lo que tienes». Valeria empujó con cada reserva de energía que le quedaba, gritando con un dolor y un esfuerzo que no sabía que existían. Y entonces, milagrosamente, el llanto de un bebé llenó la habitación. «Es un niño», anunció el doctor levantando un pequeño ser cubierto de vernix y sangre, perfecto en su imperfección. Un niño hermoso y saludable. Colocaron a Mateo sobre el pecho de Valeria y ella lo miró con asombro. Este pequeño humano que había crecido dentro de ella, que había sido inicialmente solo parte de un trato, ahora era real. Tenía los ojos de Rodrigo, aunque todos los bebés tienen ojos oscuros al nacer, y el cabello negro de ambos. Tenía los dedos más pequeños que Valeria había visto jamás, 10 deditos perfectos que se aferraban instintivamente a su piel. «Hola, bebé», susurró, besando su cabecita. «Hola, Mateo, finalmente te conocemos». Miró a Rodrigo, que estaba llorando abiertamente, sin vergüenza, sin inhibición. Se veía viejo en ese momento, agotado por las horas de espera, por el miedo y la anticipación, pero también se veía más joven, rejuvenecido por la alegría pura que irradiaba de cada poro. «¿Quieres cargarlo?», preguntó Valeria.
Con manos temblorosas, Rodrigo tomó a su hijo por primera vez. Era tan pequeño en sus brazos grandes, tan frágil, tan completamente dependiente, y Rodrigo lo miró con una expresión que Valeria nunca olvidaría. Amor absoluto, terror puro, promesa inquebrantable. Mateo Santibáñez Montes de Oca, dijo Rodrigo, su voz quebrada por la emoción. Soy tu papá, y voy a amarte cada día de mi vida. Voy a protegerte, guiarte, estar ahí para ti siempre. Te lo prometo. El bebé bostezó, completamente ajeno a la promesa que acababan de hacerle, ajeno al viaje extraño que había llevado a su concepción, ajeno a todo excepto la calidez de los brazos de su padre. Y en ese momento, en esa habitación de hospital, con el sol de noviembre entrando por las ventanas, una familia, imperfecta, no tradicional, construida sobre circunstancias imposibles, finalmente estaba completa. Valeria miró a Rodrigo sosteniendo a su hijo y supo con absoluta certeza que todo había valido la pena. Cada momento incómodo, cada duda, cada lágrima derramada en privado, todo había llevado a esto, a este hombre amando a su bebé con cada fibra de su ser, a esta familia que no debería existir, pero que de alguna manera era perfecta en su imperfección. Te amo, le dijo a Rodrigo. Él levantó los ojos de Mateo, y en ellos Valeria vio décadas de anhelo finalmente satisfecho, de amor finalmente correspondido, de sueños finalmente realizados. Los amo a ambos, respondió, más que a la vida misma, y nadie en esa habitación dudaba que era verdad. Reflexión final. La historia de Valeria y Rodrigo nos enseña algo fundamental sobre el amor y la vida. No siempre llegan de la manera que planeamos. A veces las mejores cosas nacen de las circunstancias más improbables, de decisiones desesperadas, de caminos que nunca pensamos tomar. Cuando Valeria aceptó ese acuerdo imposible, lo hizo por supervivencia. Cuando Rodrigo lo propuso, lo hizo desde la desesperación de un hombre que enfrentaba su mortalidad. Ninguno de los dos planeó enamorarse. Ninguno de los dos anticipó que lo que comenzó como una transacción se transformaría en la cosa más real de sus vidas. Pero el amor tiene una manera de encontrarnos cuando menos lo esperamos, en las formas más inesperadas, y cuando lo hace, cuando es verdadero, puede redimir incluso los comienzos más cuestionables. A veces las mejores familias no son las que nacen de planes perfectos, sino las que se construyen día a día, decisión tras decisión, eligiendo el amor sobre la conveniencia, la autenticidad sobre las apariencias, la conexión real sobre las expectativas sociales. Valeria y Rodrigo tomaron algo que nunca debería haber funcionado y lo convirtieron en algo hermoso, no porque ignoraran las complejidades de su situación, sino precisamente porque las reconocieron y eligieron amar de todas formas. Entonces la pregunta para ti que estás escuchando esta historia es: ¿qué oportunidades de amor, de conexión, de familia has descartado porque no llegaron en el paquete que esperabas? ¿Qué posibilidades has ignorado porque no se veían como pensaste que deberían verse? El amor verdadero rara vez llega con instrucciones claras, rara vez sigue el guión que imaginamos, pero cuando llega, imperfecto, complicado, inesperado, merece la oportunidad de crecer. Porque al final, las mejores historias de amor no son las que comenzaron perfectamente, son las que se negaron a rendirse, las que encontraron belleza en el caos, las que transformaron contratos en compromisos y acuerdos en amor verdadero. Valeria, Rodrigo y Mateo nos recuerdan que nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado extraño, nunca es demasiado improbable para que el amor encuentre su camino. Solo tienes que estar dispuesto a tomar el riesgo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite recordar que el amor puede florecer incluso en el suelo más improbable, porque todos merecemos creer en finales felices, sin importar cuán imposibles parezcan al principio. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.